Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de su viejo y confiable alquimista. El día de hoy traemos la reseña de la segunda temporada de Andor, el show de Disney Plus de Star Wars, protagonizado por Diego Luna como Cassian Andor. Esta es la segunda y última temporada y esta reseña contiene spoilers. La temporada pasada termina con Andor por fin comprometiéndose con la rebelión, bueno, lo que serían los inicios de la rebelión, y se compromete ya a trabajar con Luthen al 100%, ¿no? Y esta segunda temporada da unos saltos en el tiempo porque hasta donde tengo entendido tenían un arco de 26 capítulos, no, 36 capítulos. Tenían un arco de 36 capítulos, es decir, pero el costo del show y como que no costeaba para Disney, entonces tuvieron que tomar algunas concesiones con el tiempo. Y quizá eso es uno de los aspectos, de los pocos aspectos negativos que tiene esta historia, y es que salta mucho en el tiempo, sobre todo entre estos arcos de 3 episodios, que es como sucedió con la primera. La primera temporada estaba construida en arcos de 3 episodios, con excepción de el arco de la prisión, que es de 4 episodios. Pero este está construido de esa forma, ¿no? 3 episodios, y ahí tenemos por lo general saltos de un año. Eh, y eso, el problema es que el show es tan bueno que me gustaría ver qué pasó en esos años, pero el aspecto positivo es que la trama está increíblemente concisa, no tiene nada de grasa. Los eventos suceden y la trama siempre va avanzando hacia adelante, que es una de las partes que quería hablar primero al hacer esta reseña, y es lo bien escrito que está. Cuando juzgamos un guión, muchas veces podemos cometer el error de solo juzgar el diálogo, que digo, no tiene nada de malo, es bueno reconocer, es parte de lo que hace un buen guión, ¿no? Gran diálogo hace un buen guión. Pero también es muy importante no descuidar la estructura, el acomodo de los eventos, como suceden. Tomemos, por ejemplo, el guión de Top Gun Maverick. Por su diálogo quizá no sería un gran guión, es decir, es muy eficiente, muy efectivo, no es mal diálogo, es diálogo que sirve el género para el cual existe, pero es la estructura lo que en realidad eleva a esa película, ¿no? Y lo mismo sucede aquí. Andor tiene un problema, o los guionistas tienen un problema, porque tienen que trabajar con muchos personajes que a lo largo de mucho tiempo, y tienen que concluir todos sus arcos de forma satisfactoria y preparar los eventos de Rogue One. Es una labor difícil, y por eso muchas de las precuelas fracasan, porque meten o forzan los eventos que tienen que suceder después. Pero aquí no es el caso, y lo logran hacer de una forma bastante, pues sí, bastante genial, la verdad. Y es como logran mezclar a todos estos personajes, cómo sus tramas se entrelazan y cómo avanzan los arcos de sus personajes. Es decir, no solo avanzan la trama, sino los evolucionan a ellos como personajes, al punto donde si vemos el primer episodio contra este último, donde Cassian ya es un capitán en la rebelión, y el respeto que tiene pues sí, de sus pares, y del resto de la rebelión, es un salto muy, muy importante que había que dar narrativo, y el guión lo construye de forma muy buena. Y a todo esto pues me gustaría acreditar a los guionistas, que son Tom Gilroy, Bo Willimon y Tom Bissell. Aquí tengo mis notas, por eso voy a estar viendo abajo de vez en cuando, pero son nuestros guionistas, ¿no? Y también a los directores, que bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de la dirección, pero la dirección también es muy sólida, y no solo eso, es una buena dirección. ¿Por qué? Porque la cámara se mueve con propósito. El ejemplo más claro de esto es cerca del desenlace, donde tenemos una toma que no habíamos visto en este show, y es una toma voyeur, estamos viendo un flashback de Luthen, el personaje de Stellan Skarsgård, y lo estamos viendo desde un punto de vista más voyeurista, y ese es un lenguaje visual que no había usado la serie hasta ese momento. Y se revela después que estamos viendo a Luthen a través de los ojos de quien sería Cleia, que es su hija adoptiva. Y esto se me hizo tan interesante porque la forma en la que está dirigida está mencionando o está informando a los personajes, y el resto se repite, ¿no? Ese es como el ejemplo más claro, pero el resto se repite a lo largo de la serie. Y también, bueno, los valores de producción están especialmente, o en comparación con el resto de este tipo de programas de Star Wars de Disney Plus, los valores de producción están por los techos, ¿no? Por el techo, es decir, o por los cielos, no sé.
son muy grandes los valores de producción. Y eso hace que se sienta consistente con el resto de las películas, y sobre todo con Rogue One. Creo que como muchos, al terminar el último episodio inmediatamente pusimos Rogue One, y digo, hay una diferencia, por eso digamos, hay una diferencia de presupuestos, pero aún así se siente como en casa la mayor parte del tiempo, que eso es un aspecto admirable, ¿no? Eh, y otro de los aspectos más importantes, o por lo cual me gusta Andor, es que en realidad explora los temas que Star Wars siempre debería estar explorando desde mi punto de vista, ¿no? Porque el enemigo es un imperio, y es un imperio fascista. Y sobre todo en las secuelas de la trilogía original, que son episodio 7 7 al 9 episodio 7 al 9, eh, ahí se usaba, vemos a la segunda orden, se llamaba, primera orden, no me acuerdo, primera orden, a cargo de el personaje de Donald Gleason, que ahorita se me olvidó su nombre, Hicks, algo así. Pero aquí nada más lo usan más como shorthand, que la expresión shorthand usas un elemento visual para que la audiencia inmediatamente sepa de qué es lo que va. Y aquí pues obviamente, como explicamos rápido que son los villanos, pues los vestimos como fascistas, y así inmediatamente identificas que ellos son los villanos. Pero no exploraban cómo funciona una maquinaria fascista, y cómo se desbarata. Y esto lo hace Andor de una forma tan brillante, que la verdad a mí sí me impresionó, pues. Y no solo eso, sino cómo esta es una tarea autodestructiva. Y esto también se me hizo muy interesante, porque lo vemos a través de los personajes de Cyril y Deidre, que son pues prácticamente los villanos que hemos seguido. Y también Pentagas se llamaba, como el capitán que está ahí como de la policía secreta, que se llama IBS. Y esto lo hace de una forma muy interesante, sobre todo con el desenlace que tienen ellos. Cyril muere, no es asesinado por un random, pero muere en la masacre de Gorman. Y el encuentro que tiene con Cassian, esta persona que desde su punto de vista le arruinó la vida, que ha estado, y bueno, Cyril es un personaje muy interesante porque es un lambiscón imperial. Lo único que quiere hacer es servir a la maquinaria del imperio. Tiene problemas con su madre, tiene un poco de complejo de Edipo, supongo. Bueno, no creo, eso sería decirlo demasiado, pero sí tiene ahí problemas maternos severos. Y sí, es un lambiscón, solo sirve o vive, perdón, para servir a la maquinaria imperial, a costa de todo lo que al final le cuesta la vida. Y ese encuentro que tiene con Andor, que esta persona que para él ha sido su obsesión durante muchísimo tiempo, para que Andor le diga: ¿y tú quién eres? No hay mejor forma de acabar eso. O sea, eso es un destino peor que la muerte, ¿no? Que esta persona pues no le importas, ¿no? Y al final muere, y muere sobre todo por este caos creado. O sea, y eso es una forma muy importante, como muere a causa de lo que hizo, pues lo que sería el amor de su vida, que es esta Deidre, que organizó y estuvo a cargo de toda la operación de Gorman. Y el destino de Deidre también se me hace un toque de genialidad, porque ella también recibe un destino peor que la muerte, y termina en prisión, ¿no? Termina dentro de la maquinaria, y vive todas las injusticias que ella ayudó a perpetuar durante su vida y durante su servicio. Pero todo esto vino por su ambición de querer subir toda la escalera imperial, de no querer solo cumplir con su trabajo, ¿no? Esta obsesión que tenía con el personaje de Luten, a quien ella llamaba Axios. Y todo eso que la obligó, o que hizo que se saltara como las trancas y los procedimientos, la termina destruyendo. Su propia ambición se vuelve su destrucción, y sí termina presa dentro de la maquinaria que ella ayudó a construir. Es un destino bastante, bastante triste, pero bastante satisfactorio. Eso habla de lo bien escrito que está este show. Y también lo mismo sucede con... Hola, saluda. Bueno, no te alcanza de tu patita.
Pero bueno, eso habla de lo bien escrito que está este show y eso solo es como un ejemplo, ¿no? Porque todo esto sucede con todos los personajes, por el personaje de Cleia que está prácticamente al nivel, digamos, narrativo o bueno, es muy similar al de Andor. Al final Cleia y Andor son los hijos de Luten y vemos como tiene que hacer un sacrificio igual de severo o quizá más que Andor porque ella es la que lo tiene que matar, ¿no? Eh, y, e igual siente que no es digna de este paraíso que en términos narrativos sería Yavin 4, un lugar que ella no creía que nunca vería y me gustó que la llevaran al final ahí, ¿no? Por ahí sientes que el show está creando todo para que no salga con vida de ahí. Del personaje Vix estaba algo preocupado, sobre todo al inicio, parece ser que ya va a estar ahí nada más para sufrir, que es un problema que luego cometen muchos guionistas hombres que no saben qué hacer con sus personajes femeninos y los tienen o como apoyo o nada más como para que estén ahí sufriendo o reclamándole al héroe, ¿no? De por qué tiene que ir en aventuras. Y aquí no, cuando empieza a suceder al principio del show que la tenemos prácticamente definida por su trauma y luego empieza a convertirse en una adicta, entonces uno se empieza a preocupar, ¿no? De por qué le tienen que hacer esto a Vic, sobre todo porque está interpretada por Adria Arjona, que es una fenomenal actriz que puede hacer mucho, que puede hacer drama, puede hacer comedia, puede hacer acción y desperdiciarla de esa forma parecía un grave error para un show que por otro lado es prácticamente impecable, pero logra salvarlo o lo hacen de una forma muy interesante, como obtiene su venganza contra el doctor que la torturó y igual le da un destino, creo que la muerte y luego la muerte. Eh, y eso se me hizo muy, muy satisfactorio que lo hayan resuelto de esa forma y Vic sobrevive. Y porque no la vemos en Rogue One, entonces parece ser que su destino es la muerte, al igual que, por ejemplo, con el personaje de Kim en Better Call Saul, ¿no? Spoilers para Better Call Saul, supongo. Pero bueno, todo eso me gustó y sobre todo, ya que estamos hablando de personajes, Luten. Luten debe ser quizá mi personaje favorito de todo Star Wars. Es un héroe anónimo que sacrificó su vida y su alma para una rebelión que al final del día lo veía como una piedra en su zapato o como un aspecto radical que ya habían superado, cuando en realidad fue una pieza fundamental, ¿no? Una piedra angular de la rebelión. Y eso me gustó mucho, cómo el show está construido a través de todos estos heroísmos anónimos, de todos estos sacrificios que nadie ve, y cómo fue un trabajo en conjunto y, y que fue moralmente complejo y que se tenían que seguir órdenes y que se iban a sacrificar cosas, pero al final del día se tenía que hacer y lo logran, ¿no? O sea, logran unir a este grupo de radicales o de personas que querían rebelarse pero no estaban organizadas, les logra dar ese orden y logra dar pie a que se construya una rebelión como tal para perseguir ya ahora sí la destrucción del imperio que se logra en el episodio número 4. Y de esta forma Andor el show se vuelve una pieza fundamental de Star Wars que si no se ve se pierde esa pieza clave. Es fundamental para entender Star Wars desde su simbolismo, su importancia mitológica dentro del cine. Y sí, esto es, la verdad dudo que Disney y Lucasfilm logre producir algo a este nivel. Lo que nos lleva a una pregunta interesante. Respuesta corta, no. Respuesta larga, no, porque es muy adulto. Y yo siento que al final del día Star Wars en su aspecto más fundamental sí debe ser para niños. Y debe de hablar en estos términos más largos, como mito, como narrativa mitológica. Debe pintar con una brocha más gruesa, ¿no? Andor es un pincel que llena todos los espacios y logra hacer que todo lo demás haga sentido.
y las películas, sobre todo las películas de los capítulos, deberían ser una pincelada más grande, ¿no? Deben de darnos esa realidad mitológica. Y esto se hace pues a través de estos personajes más grandes que la vida. Que Andor sí los tiene, como Gluten, pero es muy adulto. De hecho, hay un intento de violación en la segunda temporada que es muy impactante y sí se logra sentir un poco fuera de lugar en Star Wars, ¿no? Eh, entonces siento que no quiero que todo mi Star Wars sea Andor. Pero ¿qué lecciones pueden aprender Lucasfilm y Disney de Andor? Lo primero, pues contratar gente que no sea fan de Star Wars, ¿no? Tony Gilroy es famosamente, no es un fan de Star Wars, ¿no? Y pudo ver todo lo que no funciona y decir, lo ataco desde un ángulo distinto, ¿no? Y desarrollo todas estas cosas y así hago algo que a mí me guste, que Soya se sienta coherente dentro de este universo. Entonces, siento que eso sería una buena parte, buscar gente que no sea fan de Star Wars, o que no sea fan al punto del dogma, para ver todas estas oportunidades narrativas que existen, ¿no? Otro punto, la coherencia tonal. Sobre todo con los shows de Disney Plus, de Star Wars, hay una incoherencia tonal bastante problemática. En la tercera temporada de Mandalorian lo vemos súper claro cuando el show decide ser otra cosa y no un western en el espacio. Lo vemos también en The Acolyte, donde trata de tocar estos temas más serios, pero luego dice, no se crean, vamos a hacer algo más infantil, o no nos vamos a comprometer con eso. Lo vemos también en Ahsoka, hay un poquito menos, pero aún así está. Bueno, el problema de Ahsoka es más quizá el guión, que es otro de los puntos que debería aprender el resto bueno, Lucasfilm, ¿no? Y Disney de Andor, que esté bien escrito, ¿no? Y esto es coherencia tonal, estructura y diálogo, que todos estos elementos estén en armonía para crear cosas que sean tonales o coherentemente tonales, pues. Si es un show si es un western en el espacio, que sea un western en el espacio. Si es un show de samuráis, que sea un show de samuráis. Si se quiere explorar algo como quizá, no sé, un pasado más problemático de los Jedi, de incluir esa ambigüedad moral, que se comprometa a hacerlo, ¿no? Eso es lo que me gustaría ver. También dirección con propósito. Hay de Mandalorian, sobre todo la segunda temporada, el aspecto que no me gusta es que siento que están usando los lentes equivocados. Usan los lentes que compactan como lo que serían los bordes del cuadro. Y siento que si estás haciendo un western, ese no es el enfoque por el cual al que deberías perseguir. Entonces siento que sí debe ser una dirección con propósito, que la cámara se mueva con propósito, que la dirección ayude a influir la historia, ¿no? A darle propósito a la historia. Y bueno, lo último, a pesar de que no quiero que sea tan adulto Star Wars, sí quiero que se enganche con los temas con los que debería ser, que es explorar a la maquinaria imperial, explorar el fascismo y cómo se desbarata. Por desgracia, actualmente están sucediendo y están surgiendo a lo largo del mundo. Parece haber como una vuelta a este fascismo, en muchas partes del mundo, y es un problema muy complejo. Entonces siento que no se le hace justicia en primer lugar al mito de Star Wars, ni a las historias como tal, si nada más se usa como shorthand, si solo se usa para decir, estos son los villanos. ¿Por qué? Pues porque están vestidos como villanos y no se explora en realidad por qué estos sistemas son malos, por qué ayudan a destruir las libertades personales y cómo al final del día todos perdemos, aunque sirvamos a la maquinaria, como todos perdemos en un sistema así. Siento que sí le están dejando de ver a su propia historia. Así también se siente muy mexicana, sobre todo la masacre en Gorman.
me recordó mucho a la masacre de Tlatelolco. Bueno, entonces hasta ahorita lo vamos a dejar ahí. Como mencionaba, Andor tiene mucho que explorar, o sea, hay mucha tela de donde cortar, se puede explorar más a fondo. Y me gustaría hacerlo, me gustaría explorar más a fondo, quizá ya que la vea de nuevo, ya que el éxtasis, ¿no? De haberla visto por primera vez y de terminar en esa nota tan fuerte, ya que se baja un poco, analizarla con calma. Me gustaría hablar más a detalle de todo esto.